a ustedes también que se han inscrito para poder tener este intercambio mucho más directo a través de la plataforma de Zoom. También invitamos a quienes estén siguiendo la transmisión a través de Facebook. Todavía pueden buscar la posibilidad de integrarse al grupo de quienes estamos a través de la plataforma de Zoom. Entonces, ustedes seguramente conocen los canales a través de los cuales pueden todavía inscribirse. Por ahí debe estar Mercedes y también Daisy, que forman parte del equipo de promoción en el instituto. Así que bienvenidos a quienes están aquí en la plataforma de Zoom y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, particularmente de Facebook. Pues simplemente quiero aprovechar este momento de inauguración de esta segunda semana académica para decirles que uno de los mensajes que queremos enviar de parte del instituto a todos los que nos siguen es que justo nuestra institución quiere apostar y está apostando por la investigación interdisciplinaria. También nosotros deseamos que esta segunda semana académica sea la posibilidad de ir generando, ir despertando el deseo de investigar, el deseo de conocer cada vez más el pensamiento social cristiano. Y justo tal vez el mayor interés de despertar el deseo de la investigación o el conocimiento del pensamiento social cristiano es porque todos los que formamos parte de INDOSOC estamos seguros, estamos convencidos de que es a través del pensamiento social cristiano una de las alternativas para construir una sociedad más justa a la luz del Evangelio. Entonces, también este es un espacio para que conozcan al equipo de formación e investigación. Agradezco especialmente a David, que ha estado coordinando esta semana, quien se ha puesto en contacto con los diferentes expositores y quien nos estará acompañando a través de la coordinación de esta segunda semana académica. Gracias, David, por tu presencia, gracias también por tu trabajo. Gracias a Ana Karen, que estará apoyándonos también en todo lo técnico, asegurándose que podamos tener todos acceso a las reflexiones que vamos a tener durante toda esta semana. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, a todos ustedes que hacen de INDOSOC un espacio para reflexionar. Deseamos que se sientan en casa, por ahora, por seguridad de todos, de manera virtual. Y bueno, muy especialmente hoy, quiero agradecer al Dr. Dan por su presencia aquí en INDOSOC. Gracias porque también su presencia nos amplía el horizonte y nos hace mirar cómo el pensamiento social cristiano nos pone en diálogo. Y una vez más, le doy la bienvenida también a todos los que a través de Facebook van a seguir la transmisión durante toda la semana de estas charlas y de estas conferencias y estos momentos de reflexión. Pues simplemente bienvenidos y iniciamos esta segunda semana académica en INDOSOC. Muchas gracias, David. Adelante. Muchas gracias, Saúl. Como comentaba al inicio, el objetivo de esta semana es ofrecer un espacio que facilite el trabajo académico colectivo, el intercambio de ideas y que visibilice la agenda de investigación en pensamiento social cristiano. Por ello, como pudieron ver en el programa, a lo largo de la semana vamos a estar discutiendo de algunos de los tópicos más importantes en esta agenda, los cuales son el ecumenismo, la crisis medioambiental, la educación, el ingreso básico universal, y vamos a culminar con la presentación de algunos proyectos de investigación de nuestros alumnos de la maestría en pensamiento social cristiano. Como bien comentaba el doctor Dan, el ecumenismo como movimiento es una oportunidad para el pensamiento social cristiano. Así que, sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Dan González Ortega, quien es rector de la Comunidad Teológica de México, secretario ejecutivo de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, CETELA, y secretario permanente del Foro en Educación Teológica Ecuménica, FETELAC. También es consultor ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias para México y asesor teológico de World Communion of Reformed Churches. Pues, sin más preámbulo, cedo la palabra a
nuestro amado doctor Dan González. Muchísimas gracias, David. Gracias por la presentación así. Yo soy Dan González y me siento en realidad muy honrado, distinguido en realidad por poder participar en esta tarde con todas y con todos ustedes acá en Indosoc. Para mí, la experiencia que Indosoc ha significado como un espacio no solo para poder compartir ideas, ha sido más que otra cosa un espacio realmente de apertura ecuménica, porque yo tengo que empezar con un mea culpa, ¿no? Soy el protestante del grupo el día de hoy, y eso, bueno, pues es que nadie somos perfectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente yo estoy muy contento de poder seguir de alguna manera siendo parte y haciendo parte de los esfuerzos de Indosoc por llevar al cristianismo mexicano a un lugar de mayor apertura, pero a un lugar de mayor encuentro entre las distintas familias cristianas que existimos en México. Celebro este encuentro, celebro esta semana académica, celebro esta oportunidad y mi corazón agradecido desde el principio. Así que, bueno, a reserva de que nos vayamos conociendo de a poco, yo sé que esto va a ser muy complicado porque somos mucha gente en la sala, como puedo yo ver. De hecho, tengo dos espacios acá para poder mirarles, entonces creo yo que va a ser muy complicado el poder irnos presentando, porque el tiempo se iría en ello, y yo preferiría que esta hora y media o hora 15 minutos podamos aprovecharla charlando un poco respecto del tema que se me ha pedido poder elaborar. Yo espero que todos me estén escuchando adecuadamente, ¿es así? Que todos puedan escucharme. Muy bien. Ya veo las cabecitas afirmando, así es que si hubiera cualquier cosa, pues por ahí me avisan. Voy a tratar de tener abierto también el chat para poder estar por ahí, ya que hay gente desde Chile, Tulancingo, la hermana República de la Ciudad de México, Guatemala, así es que qué felicidad de poder compartir con ustedes. Bueno, cuando Indosoc se acercó a mí a través de David, me pidieron que pudiera elaborar algunas ideas respecto del pensamiento social cristiano y desde una perspectiva ecuménica. Así es que, como ustedes comprenderán, yo he tenido que hacer un ejercicio hermenéutico bastante importante, un ejercicio de interpretación, pues, bastante importante, porque a veces las cosas que decimos desde un lugar suenan distinto en otro, o se debe adecuar el lenguaje de un espacio a otro. Pero empecemos como debemos empezar, desde los orígenes, desde el principio, porque si hablamos de pensamiento social cristiano, tenemos que ir a las fuentes, a las raíces. El pensamiento social cristiano no es algo nuevo, está enraizado en las Sagradas Escrituras, en aquello que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, pero particularmente aquello que conecta con nuestra historia en forma bien directa, nuestra historia religiosa, nuestra historia de fe, pues es precisamente los escritos del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva, ¿no? La era apostólica, la subapostólica. Así que el pensamiento social de la iglesia es tan antiguo como el propio concepto de cristianismo. Es más, como el concepto mismo de eclesía, la palabra griega de la cual viene la palabra iglesia. Eclesía, en forma muy sucinta, significa asamblea, pero no es una palabra cristiana, entendámonos, pues,
Por eso decía yo que a veces las palabras hay que resignificarlas en el espacio donde nos encontremos. Eclesía es una palabra griega que nada tenía que ver con religión. Absolutamente nada. Eclesía simple y llanamente significaba asamblea y era usada en un contexto muy particular. El cristianismo empieza a usarla para hablar del pueblo oyente, del espacio de los cristianos y las cristianas. Pero el cristianismo primitivo hace ese ejercicio de resignificación en cuanto al sentido de las palabras vulgares para describirse a sí mismo y lo que hace. Ustedes están seguramente muy familiarizados con la palabra liturgia, ¿no? ¿Sí o no? Hagamos el santo desorden. Yo no tengo problema. Esto no es una cátedra magna. Eso a mí, yo lo evito. Esto es nosotras, nosotros, y vamos construyendo el conocimiento. ¿Qué significa la palabra liturgia? Lo que yo recuerdo es que es de leer, ¿no? Tiene las raíces de que se leía. Bueno. La liturgia, ¿no? Incluso también es de asamblea. Eclesía es asamblea, muy bien. Liturgia como servicio. Muy bien. Liturgia como rito o como culto. Culto, muy bien. ¿Qué más? Ceremonias religiosas. ¿Perdón? Todo el mundo me recrimina. Celebraciones religiosas. Como un servicio público. Muy bien. ¿Cuántas veces cometerá? Efectivamente. Liturgia viene de dos palabras griegas. Laos y ergon. Laos significa literalmente vómito. No creo que tenga que explicar esa palabra, ¿verdad? Bueno, literalmente significa vómito. Y ergon significa una acción, un servicio. Laos, aunque literalmente significa vómito, fue la palabra que el pensamiento griego usó para hablar del pueblo que no era considerado ciudadanía, de la gente que no era ciudadana. La gente ciudadana tenía su propio nombre como colectivo social. Era el demos. ¿Se acuerdan del concepto de democracia que aprendimos en secundaria? Nos dijeron, democracia viene de dos palabras. Demos, que significa Pueblo. pueblo, ¿no? Y kratos, que significa Poder. poder. Gobierno. Poder o gobierno, muy bien. Lo que nunca nos dijeron en la secundaria, es que el demos era una minoría bastante significativa. Es decir, era un espacio muy, muy minoritario, valga la expresión. Porque eran solo aquellos ciudadanos del imperio, primero heleno, después romano, que de alguna manera estaban cerca del Kyrios, es decir, del César, ¿no? Del Kyrios, César, Kaiser, ¿no? Vean cómo todas las palabras a final de cuentas tienen más o menos la misma raíz. Sin embargo, la eclesía, asamblea de cristianas y cristianos, que no era la asamblea del demos romano, se define a sí misma como aquella que es un conjunto de laos y ergos. De servidores públicos que no tienen que ver nada con el imperio, sino de servidores, o quien hace servicio
entre ellos y hacia los demás, siendo la ciudadanía, pongámoslo entre comillas, porque no tenían ciudadanía, o más bien siendo el vulgo marginal, porque era el vómito de la sociedad, es lo que no quieren dentro. ¿Sí me explico? Esa era la asamblea de cristianos y cristianas. Eclesiano, iglesia, pues no era un concepto religioso, mucho menos cristiano. Exacto, dice Francisco Morales, el servicio de los excluidos, sí, yo acotaría el servicio desde y para los excluidos y excluidas del mundo. Así se definió la vida cristiana. Ahora, empezaron a afirmar que esa liturgia era evidente, estoy recordando el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, cuando los cristianos y las cristianas se juntaban en sus casas, porque no había templos, los templos vinieron después con el imperio, se reunían en sus casas para compartir el pan, compartir el vino, participar de las lecturas de las escrituras, y compartir la vida. Insisto, estoy en Hechos 2 y Hechos 4. Compartían las oraciones, compartían la vida. Por eso, al culto cristiano, lo pongo entre comillas, que era esa celebración en las casas, se le empezó a llamar liturgia. Porque era donde se reunían esos nuevos ciudadanos, no del reino de Roma, no del imperio de Roma, sino del reino de Dios, como dicen los evangelios. ¿No? Aquellos que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, lo dice Pablo en su carta. Sí. Aquellos que eran excluidos, y ciertamente, como dice Concepción, se empiezan a tornar en un servicio público, pero de una índole bastante diferente a lo que era el servicio público dado por los servidores del imperio. Así se construye el cristianismo. Con una nueva ciudadanía que considera pueblo a los que las estructuras sociales no lo hacen. Es decir, el cristianismo no es solo una religión, en su origen no es solo una religión que piensa en cuestiones espirituales o celestiales, tienen mucho que ver con la vida cotidiana, con la reivindicación de derechos, con la reivindicación del lugar del ser humano en el mundo. Podríamos dar todo un curso de Nuevo Testamento sobre esta parte, pero no es el sentido ahora. Esto fue así prácticamente hasta el siglo IV, en que se modifica la iglesia, la vida de esa iglesia, y se modifican hasta sus eslogans, porque la iglesia, como el imperio, siempre tuvieron eslogans. Hasta el siglo IV, uno de los grandes eslogans del cristianismo fue el hecho de que esta era una religión con un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. ¿Ustedes han escuchado esto? Pero en el siglo IV, en el periodo del final constantiniano y lo que vino después, a esa máxima de un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, se le añadió y un solo imperio. Porque entonces la iglesia pasaba a ser la religión del emperador, la religión del imperio. Pues ahora iba a ser un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y un solo emperador o un solo imperio. Después de ahí, lo social para la iglesia se diversificó de manera casi infinita, ¿no? Pudiéramos hacer todo un curso de historia de la iglesia,
incluso considerando toda la Edad Media, de cómo lo social desde la iglesia tuvo muchas aristas. No olvidemos además que vino el gran cisma de Occidente o de Oriente, depende del lugar donde se vea, ¿no? Las tradiciones más orientales tomaron su centro, su sede en Constantinopla, hicieron dijeron, vengan mis canicas aparte. La iglesia de Occidente también dijo, yo agarro mis canicas y me voy, se fue a tener su centro de operaciones en Roma, la iglesia estaba ya dividida en dos, eso sin considerar los movimientos monofisitas que ya en el siglo cuarto, quinto habían hecho también su apartadito. Así que esto de lo social empieza a tener muchas aristas. Ajá. Las iglesias de Oriente fueron un poco más homogéneas en cuanto a esto, porque ellos tenían una idea muy clara que todavía hoy sigue siendo afirmación de fe. Los ortodoxos de cualquier iglesia, los coptos en Egipto, la iglesia griega, obviamente, en Grecia, la ortodoxia rusa, etcétera, etcétera, ellos afirman una cuestión que tiene que ver con lo social, que es común. Ellos siempre cuando se va a acabar su liturgia, digamos, su culto, ¿no? Es una ceremonia como de 3 horas, donde la mayoría de las expresiones ortodoxas son de pie, ¿no? Después de que han tomado la Eucaristía, ¿no? Y que se van, muchos o casi en todas las iglesias ortodoxas se afirma, ahora vamos a la liturgia después de la liturgia. Es decir, tiene muy claro, incluso en esta parte cúltica, ajá, que después de la ceremonia religiosa dentro de un templo van al servicio, ¿no? En la sociedad, en el mundo. Para ellos es como muy claro, por eso tienen como una perspectiva mucho más homogénea. En Occidente siempre se ha sido más complicado el asunto. Y ahí la propia iglesia vivió sus sabores y sinsabores, ¿no? En todo lo que fue la Edad Media. Yo les pongo solo un par de supositorios en este caso. Por ahí del siglo XI, un francés, bueno, no existía Francia como tal, pero pongámoslo así, un francés llamado Pedro Baldo afirma que él lee en los evangelios que hay que despojarse de todas las riquezas, que hay que atender al mundo marginal como una impronta cristiana prioritaria. Esto la iglesia lo vio muy mal, así es que hubo persecución para Baldo y sus seguidores. Se refugian en lo que fue los Alpes italianos. Todavía hoy ustedes, si tienen una vueltita por ahí por Italia o por Suiza o por Francia, vayan a los Alpes y todavía hay comunidades valdenses ahí, se reunían en cuevas, en grutas. Yo tuve la oportunidad de entrar a una gruta fantástica, donde lo único que había en el centro era una piedra tallada donde se ponía la Eucaristía, el culto, la reunión más bien era en círculo, todos estaban en un círculo, y la única luz que entraba ahí, porque pues era una iglesia perseguida, es la que entraba por la parte de arriba de la cueva, que estaba en medio de las montañas, había una fractura natural y por ahí entraba la luz y alumbraba todo el lugar. Maravilloso. Ustedes pueden ir y en los Alpes italianos, muy cerca de, ¿cómo se llama? De Prali, ajá, cerca de Torino, ustedes pueden visitar estos lugares donde se refugiaron los seguidores de Pedro Baldo, quien era un
un hijo de un comerciante francés muy adinerado, y que él se despojó de todas sus riquezas, la repartió a los pobres, se dedicó a atender a la gente marginal, y por eso tuvo muchos seguidores. Un siglo después, Pedro Baldo fue condenado, aunque nunca lo pudieron atrapar porque se refugió en los Alpes y ahí permanecieron hasta el siglo XVI. Luego les voy a decir por qué hasta el siglo XVI. Después de eso, aunque el movimiento valdense fue condenado oficialmente por la Iglesia, un siglo después vino de Italia, del pueblo de Asís, alguien que yo sé que ustedes ya están identificando, ¿no? Francisco, más o menos, si no es que casi con la misma propuesta de Pedro Baldo. Ajá. Lo único es que gracias a Dios, Francisco de Asís logró tener, bueno, primero fue en otro momento de la historia, fue un siglo después, eso también marca una diferencia en las estructuras eclesiásticas, pero también seguramente encontró los canales de comunicación mucho más adecuados para poder hacer que su movimiento fuera reconocido dentro de la Iglesia, y su apuesta social, que tenía mucho que ver con la vinculación de la fe hacia la marginalidad, pues se fortaleciera y se vindicara dentro de la propia Iglesia. También tuvo sus momentos de crisis, porque Francisco era sumamente ecuménico e interreligioso, ¿no? Él se llevaba bien con los moriscos, lo cual no era muy bien visto por las estructuras político-sociales de la religión como institución. Pero, como decimos acá, logró salvar el pellejo. Los seguidores de Francisco de Asís lo lograron también, pero en muchos casos fueron perseguidos también dentro de la propia Iglesia. Un testimonio estupendo de estas disputas lo tenemos en ese fantástico libro llamado El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Es precisamente un opúsculo donde se habla de cómo vivían el cristianismo los franciscanos y su apuesta, incluso por las ciencias, etcétera, la valoración de las ciencias, y cómo lo veía la religión oficial y las órdenes religiosas que a veces eran el brazo ejecutor de la institución en su momento, pues los dominicos, ¿no? Así pues, insisto, pudiéramos recorrer la Edad Media y luego la etapa de la historia que viene después de la Edad Media, el siglo XVI, con todos sus desafíos para la Iglesia, con eso que llamamos reforma protestante. Y bueno, los documentos de la Iglesia relacionados con esto que llamamos pensamiento social cristiano, los documentos son muchos, pero destaca la línea o las líneas marcadas a partir del siglo XIX, sobre todo hacia el final, la última mitad del siglo XIX. Quien dio una línea marcada hacia esto que incluso hoy se llama doctrina social de la Iglesia son las encíclicas del Papa León XIII, y que van a marcar esta forma de pensamiento social hasta nuestros días. Todas estas líneas están orientadas hacia cuestiones marcadamente sociales. La dignidad de la persona está basada en el hecho de que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es decir, desde el Génesis, y entonces esto es lo que está detrás de la
apuesta de León XIII. La persona humana es un ser inteligente y libre, sujeta de derechos y deberes. Es el corazón y el alma de esta llamada hoy doctrina social de la Iglesia. Por esta razón, la Iglesia no puede dejar de lado la impronta, decía León XIII, de denunciar todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones a las que pueda verse sometida. Y no solo en el campo político y económico, sino también en lo ideológico y cultural, decía. El fundamento de toda sociedad y de sus exigencias éticas es la persona en cuanto tiende a comunicarse y relacionarse con los demás. La persona, además, es el centro de la sociedad. Esto es lo que está en el eje de esta incipiente estructuración o sistematización del pensamiento social de la Iglesia. La persona como el centro de la sociedad y, por tanto, todas las estructuras sociales tienen que marcarse como fin primordial que el mayor número de personas puedan desarrollar las facultades que poseen y satisfacer los legítimos deseos de perfección y felicidad. De la dignidad de la persona humana y de la sociabilidad para insisto, incipiente sistematización del pensamiento social cristiano, de la dignidad de las personas y de su sociabilidad se derivan los demás principios que regulan la vida social. Y entre ellos van a estar el bien común, que ha de estar orientado al desarrollo íntegro de la persona humana, el principio de solidaridad, según el cual, pues toda persona como miembro de una sociedad está indisolublemente ligada al destino de salvación de todos los seres humanos. El principio de participación, que requiere que las personas y las organizaciones participen en la gestión de todas las actividades de la vida económica, política, cultural, ¿no? Superando todo individualismo. Por otro lado, está el destino universal de todos los bienes, que según este principio, los bienes de la tierra están destinados al uso de todas y todos. El derecho a la propiedad privada, este pensamiento, es legítimo y debe estar circunscrito dentro de los límites impuestos por la función social. Eso es lo que hay detrás en cuanto a fundamentos. Pero hay valores que desde el principio de esta sistematización del pensamiento social cristiano fundamentan de alguna manera esta apuesta. Estos valores son la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz y la caridad o amor cristiano. Si quisiéramos hacer un relevamiento también, una sistematización de los principales documentos que fundamentan esta apuesta que hoy llamamos pensamiento social cristiano, indudablemente que empezaríamos por el Rerum Novarum de León XIII de 1891. Tendríamos que citar el 40º Anno de Pío XI de 1931, Mater et Magistra de mi muy amado Juan XXIII de 1961, Pacem in Terris también de Juan XXIII del 63, Obvia Constitution Gaudium et Spes del Vaticano II, a donde hay que decir que por primera vez en un concilio existió presencia de protestantes, ¿no? Estoy hablando en un concilio que viniera después del siglo XVI. Un profesor mío fue
miembro de las comisiones ahí en el Vaticano II, mi profesor, ya en la presencia de Dios, José Miguel Bonino, argentino metodista. Pudiéramos también considerar dentro de esos textos capitales para este pensamiento el Popularum Progressio de Pablo VI de 1967, la Carta Apostólica Octogésima Audiens de Pablo VI también de 1971, Laborens Exercens de Juan Pablo II de 1981, Solicitudo Rei Socialis, también de Juan Pablo II del 87. Recordemos que ese pontificado fue muy largo, así es que hubo muchos documentos. Yo rescato estos dos y uno más, Centesimus Annus, de 1991. Después un texto bastante importante, Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, un texto de 2009. Y obviamente el que quieran, de su santidad Francisco. Ahí sí, obviamente, textos de Medellín y Puebla, Francisco, eso es fundamental para una interpretación del Concilio Vaticano II. Pero yo no me puedo meter mucho en esto porque ustedes van a saber más que yo. Por la beta cristiana, la familia cristiana que representamos. Sin embargo, era importante como ver qué es lo que llamamos pensamiento social cristiano en su etapa moderna, ¿no? Porque habíamos hablado de que esto está entrañado en las escrituras y en la historia de la iglesia, pero cuando hablamos ya de pensamiento social cristiano, es un concepto muy bien acuñado ya a partir del 20 y obviamente el 21. Y como ustedes saben mejor que yo todo esto, en realidad yo quisiera hoy dar un norte un poco más puntual, pero amplio. Quiero aportar en el horizonte ecuménico. Y cuando hablo de ecuménico o de ecumenismo, me refiero a ese oikos que va más allá de la tradición cristiana de la Iglesia Católica Romana. Reconociendo que la iglesia desde su origen fue diversa, no era igual hablar de Pedro que hablar de Pablo, y mucho menos igual que hablar de Juan. Desde el cristianismo primitivo, la iglesia fue diversa, digo, lo lleva en el nombre, católico, ¿no? Catá, holos, dos palabras griegas. Catá, que significa según, holos, que significa todo, todos. Entonces, si hablamos de una eclesía, asamblea de creyentes, eclesía catoholos, católica, estamos hablando de una asamblea, de una iglesia que considera la diversidad de la que está compuesta. Porque si no sería universal. Iglesia universal, y eso no lo es porque no hay una sola versión de cristianismo, es catáholos, católica. Considera la diversidad desde el principio. Recuérdense que el maniqueísmo fue condenado como herejía desde principios del cristianismo, entonces no es que yo tengo la verdad y tú estás mal, ¿no? La iglesia debe considerar la pluralidad de orientaciones. Como en una familia, igual, por eso es el oikos, casa, oikusmene, ¿no? La oikumene, la casa donde habitamos, esta expresión de la fe, esta eclesía, esta asamblea, desde donde construimos la experiencia de la fe. Y ahí entonces quiero remitirme a una parte de esos orígenes secundarios del expositor que tienen hoy enfrente. Me estoy refiriendo al protestantismo. Porque cuando hablamos de ecuménico nos estamos refiriendo a la familia de esta casa, ¿no? Al cristianismo en general. Si hablamos ya de influencia interreligiosa, pues ahí también
como todo válido, nos abrimos mucho más, nos abrimos a los vecinos, ¿no? Nos abrimos a el budismo, nos abrimos al islam, etcétera, etcétera. Pero primero en un espacio oikumeno, o sea, dentro de la casa del cristianismo. Y en esta casa hubo un hermano medio rebelde en el siglo XVI que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero les prendió una palomita. ¿Saben lo que es una paloma, no? Sobre todo ahora que vienen las Navidades. Por favor, no prendan paz en Navidad. Pobres animalitos. Tengan consideración de los perritos y los gatitos. Es de verdad muy lastimoso. Pero ¿saben lo que es una paloma, no? Ese folclore mexicano. Como hay gente de Chile y de Guatemala, les vamos a explicar un poco qué son las palomitas. No son esos lindos animalitos que revolotean, ¿no? En México las palomas explotan, que dependiendo del tamaño, explotan y hacen un bullicio impresionante. Por lo menos unos buenos sustos sí nos meten, ¿no? Pues Martín Lutero, un monje agustino, en el siglo XVI le prendió una palomita a la iglesia, con 95 tesis colgadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿no? Él era académico, así es que hace no más que lo normal que se hacía en la academia, poner sus ideas al escrutinio público. Ahora también cuando hablo de escrutinio público, más bien me refiero a la academia del lugar, pues eran universitarios y la iglesia era la iglesia de la universidad, y él las pone ahí, pero leídas de la mejor manera. Para seguir la metáfora de la palomita, resulta que no era una palomita, sino que hizo un reguero de pólvora por todos lados, entonces incendió comunidades enteras en Sajonia, en Alemania, con ideas que en ese momento a quien gobernaba la eclesía, pues le resultaron bastante chocantes, ¿no? Bastante inadecuadas. Ideas como la siguiente, voy a citar un párrafo de una de las obras de Lutero. Dice así: el presente estado de perturbación y rebelión se lo debemos sola y exclusivamente a vosotros, príncipes y señores, a vosotros, ciegos obispos e insensatos curas y monjes. En vuestro carácter de autoridad no hacéis otra cosa que maltratar y extorsionar para costear vuestro lujo y altanería. Obviamente que las palabras de Lutero son cáusticas, son muy duras, son muy fuertes, es un hombre de su época. Ajá. Y se maneja en estos términos. Entonces, pues, obviamente que quien leyera estas palabras, escuchara esto, pues iba a ser muy conmovido por lo que está diciendo. Lutero va a las entrañas de la cuestión social, a la interna de la iglesia. Ajá. Acusa, por un lado, a las autoridades locales, es decir, a los principados, pero también a las autoridades religiosas, a los obispos, incluso a los sacerdotes, a sus compañeros monjes, ¿no? Los acusa pues prácticamente de robar los recursos de la gente común para sus placeres, ¿no? Para estar bien y vivir dice él, con lujo y altanería, ¿no? Entonces, obviamente que esto es una apuesta, o más bien una posición claramente social cristiana, porque él no va a criticar por criticar. Él dice, él era profesor de Biblia, sobre todo de los textos paulinos, y él ve en Pablo una forma de cristianismo austera y no un cristianismo visto desde esta manera donde había que hacer alarde de lujo y altanería, pero además con los recursos de la gente más pobre. La historia hoy
muestra que había dos Luteros. Uno, el primero, que escribe sus ideas hasta 1525. Otro Lutero que a partir de ese año y a partir de una grave crisis motivada por la revuelta de unos campesinos en Alemania, escribe contradiciendo sus propias enseñanzas o doctrinas. Lutero se vio también en un momento dado cuestionado por sus propias posiciones. Esto que he leído de cómo hace una crítica cáustica a la sociedad de su tiempo y a la religión de su tiempo se le va a revertir cuando los campesinos más pobres que escucharon sus sermones dijeron, ah, sí, pues entonces hay que derrocar a los príncipes de Sajonia, pero los príncipes de Sajonia le habían salvado la vida a Lutero. Entonces el propio Lutero ahí ya, a partir de 1526, sus escritos como que refutan sus propias posiciones o sus propias primeras posiciones. Algunos de sus contemporáneos advirtieron esta diferencia entre el Lutero de antes de 1525 y el Lutero después. Y algunos de esos seguidores de Lutero, de las doctrinas originales, de las enseñanzas primeras de Lutero, quisieron mantenerse fieles a ese primer Lutero. Y la historia les conocerá como el movimiento de reforma radical. ¿Por qué radical? Bueno, reforma ya sabemos, porque intentaban reformar la iglesia, pero estos eran radicales porque no solo quisieron reformar la iglesia, sino que quisieron reformar la sociedad. Querían que ya no hubiera monarcas, que los reyes desaparecieran, que el príncipe de Sajonia, Federico el Elector, desapareciera aunque le hubiera salvado la vida a Lutero. Uno de estos reformadores, que se llamó, fue un teólogo alemán y fue primero maestro y después colega de Lutero en la Universidad de Wittenberg. A partir de 1516, incluso llegó a ser el decano de la Facultad de Teología. Ahí es donde él se convierte incluso en jefe de Lutero. Cuando Martín Lutero es protegido por el príncipe de Sajonia en el castillo de Wartburgo, porque ya Carlos V había ordenado su aprehensión. El príncipe elector de Sajonia había guardado a Lutero, lo había secuestrado primero y guardado en el castillo de Wartburgo. Karlstadt se convirtió en el líder de la reforma en Alemania, particularmente en Wittenberg, donde vivían los dos. Y Karlstadt, deseoso de poner en práctica radical lo que llegó a llamarse el sacerdocio de todos los creyentes, había formado y había fomentado la lectura bíblica y una celebración laica de la comunión en las casas. Eso había hecho Karlstadt como una acción religiosa, pero como una acción tremendamente política y social. ¿Sí? Aquí ya vamos a abolir el clero ordenado. Todas y todos somos sacerdotes de Dios. Volvamos a las fuentes, dejemos los templos, vayamos a reunirnos en las casas y todos somos sacerdotes de todos. Comenzaba a concebir el bautismo como rito de incorporación al cuerpo de Cristo, suprimiendo el bautismo de infantes. Karlstadt empieza con esta práctica de no bautizar más niños, sino solo bautizar adultos, porque solo los adultos pueden tomar una decisión tan drástica como vivir la fe con toda la entereza que se reclamaba en estos momentos. Ya en 1520, Karlstadt cuando todavía era amigo de Lutero, sin embargo, había expresado su preocupación por el descuido luterano de aspectos morales de la reforma. Karlstadt había dicho, cito, estoy afligido por el temerario desprecio en que Lutero tiene la carta a Santiago. Cuídense de no tomar una fe de papel
y sin amor por la obra más grande. Fin de la cita. Quiero ubicar la cita. Ustedes recuerden que la apuesta de Lutero para reformar la iglesia era que no había obra humana que pudiera darnos la salvación. Porque en tiempos de Lutero se vendían y compraban las indulgencias. Y la indulgencia de alguna manera era el hecho de comprar perdón por los pecados cometidos. Y Lutero dice, no se puede. El ser humano es salvo únicamente por la fe. Está citando a Pablo. Es solo a través de esa gracia divina que nosotros podemos acceder al perdón de Dios. Y Lutero tiene una aversión muy importante a la carta a los romanos, a la carta a Santiago, porque Santiago prácticamente cuestiona la posición de Pablo. Vean cómo desde las escrituras, los distintos escritores bíblicos ya son diferentes en pensamiento. Si para Pablo basta la fe, Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Karlstadt dice estas palabras, me preocupa cómo trata Lutero la carta a Santiago y cuidémonos los creyentes de no tomar una fe de papel. Porque el amor es la obra más grande y no se puede despreciar. Después de Karlstadt vino otro, porque a Karlstadt todavía Lutero, ya que había sido su maestro en algún momento, le guardó cierta consideración y prácticamente que lo exilió a Zúrich, donde otro reformador llamado Enrico Zwinglio lo recibió y pensaban más o menos igual, así es que pudo pasar los últimos años de su vida ahí en Zúrich, en Suiza, o en la actual Suiza. Pero otro de los reformadores de la Reforma Radical, que Lutero terminó odiando, incluso decía de él, yo no le creo a este hombre, aunque se haya tragado al Espíritu Santo con alas y con pico. Así dijo Lutero de este que les voy a presentar. Tomás Münzer. Tomás Münzer llegó a decir las siguientes palabras. Quiero referirles a Tomás Münzer desde uno de sus dichos. Cito, es intolerable que todas las criaturas que se hayan convertido en propiedad. Los peces que hay en las aguas, los pájaros que vuelan en el aire, las plantas que crecen en la tierra, todos los seres vivos deben ser libres. Ahí ya podemos ver la radicalidad del pensamiento social de Tomás Münzer. Para él la libertad no solo es de los cristianos. Lutero tiene todo un librito que se llama La libertad cristiana. Bueno, Münzer responde a esto. Es que no solo los cristianos tenemos que ser libres, ni siquiera solo los seres humanos tienen que ser libres. Toda la creación tiene que ser libre. Vean el pensamiento ecológico de Tomás Münzer en el siglo XVI. Yo no encuentro otro pensador que haya tenido esta impronta ecológica tan clara, lo cual es muy revelador. La misma biografía de Tomás Münzer indica claramente que su creciente compromiso con los obreros nació de su labor pastoral entre ellos. Él fue pastor entre obreros. Y aunque algunos aspectos de su formación, como fue la fuerte influencia de su lectura de Joaquín de Fiore, pueden haberle preparado para su encuentro pastoral con los pobres. Él dedicó su vida a pastorear entre los pobres. Muy temprano, en su participación dentro del movimiento de reforma, escandalizó a los propios reformados. El mismo Lutero se alarmó muy pronto por la radicalización de su colega y debe haberse Lutero arrepentido 1000 veces de
haberlo nombrado pastor entre los campesinos y mineros de Zwickau, que es donde se levantaron los campesinos contra los príncipes. Münzer fue un personaje que podemos calificar como contestatario, controvertido y radical en su apuesta ética de la fe. En el contexto de sublevación de los campesinos, hay quienes han llamado a Münzer con el título de el protestante anarcocomunista. Si lo ponemos en una dimensión más ecuménica, no solo diríamos el protestante, sino diríamos el cristiano, el primer cristiano anarcocomunista. Algunos otros lo han llamado el teólogo de la revolución, el primer teólogo de la revolución. Pues a poco tiempo de iniciada la revuelta campesina, la revuelta campesina empezó el 7 de agosto de 1524. Münzer se incorporó a la rebelión, donde de inmediato supo organizar células clandestinas. No es Centroamérica, o sea, no estamos hablando de Centroamérica en los años 80, no, estamos hablando de 1524. Recién iniciado el año de 1525, la rebelión se había extendido a toda la región de Bohemia, lo que llamamos hoy República Checa, pues. En una carta a sus numerosos partidarios, Münzer dijo lo siguiente, cito, los campesinos de Egan y de la Selva Negra se han levantado en número de 3,000. Animad a las gentes de los pueblos y ciudades, sobre todo a los mineros y a todo buen compañero. No podemos dormirnos. Llevad estas noticias a los mineros, que la espada no se enfríe. Fin de la cita. Las propuestas de este teólogo Münzer estaban resumidas en 12 puntos que él escribió. El punto número 2 es el que les quiero compartir. Decía, por lo que atañe al diezmo, no queremos en absoluto pagarlo. Fin de la cita. Como ven, afectaba toda la vida el pensamiento de Münzer. Y aquí el punto número 2, el segundito de sus 12 postulados es el diezmo no lo queremos pagar y no lo vamos a pagar. Punto. Los revolucionarios, a las órdenes de Münzer, libraron muchos combates, pero finalmente fueron aplastados, aniquilados, una serie de campesinos en Alemania. Cayendo en esta encarnizada lucha, más de 130,000 campesinos. Piensen que es el siglo XVI. 130,000, ¿no? Más de los decesos que tenemos en México por la pandemia, ¿no? Pues imagínense, 130,000 campesinos muertos. Una cifra que nos da una idea de la magnitud de ese movimiento revolucionario. Münzer dirigió un extrañamiento a Lutero en donde le decía lo siguiente. Fíjate Martín, las raíces de la usura, del hurto y el robo. Ellos están en la nobleza. Ellos consideran a todas las criaturas como si fueran de su propiedad. El pez en el agua, los pájaros en el aire, las plantas en la tierra, todos ellos. Fin de la cita. Eso le escribe Münzer a Lutero. Y en sus escritos se lamentaba de que era un escándalo que nadie se hiciera cargo de los pobres. En uno de sus sermones decía, cito, usura, ratería y bandidaje es lo que practican los príncipes. Son ellos los responsables de que los pobres se hagan sus enemigos. Fin de la cita del sermón de Münzer. Por fin, fue apresado Tomás Münzer en la batalla de Frankenhausen y entregado a su más acérrimo enemigo, el conde Ernest von Manfeld, quien ordenó que fuese cruelmente torturado y decapitado el 27 de mayo de 1525.
Si mudamos también de espacio geográfico y de tiempo, ya en la segunda generación de protestantismo hacia la década de 1640, y de espacio geográfico mudándonos a Suiza. Ahí, por su lado, Juan Calvino, un hombre francés, que es el reformador en Ginebra, va a estructurar a la iglesia protestante suiza desde la perspectiva política de la ciudad. Su reforma la va a llevar no solo a la iglesia, sino a la ciudad de Ginebra. Para Calvino, el mundo es el escenario de la gloria de Dios. Por esa razón, la vida en el mundo debe manifestar el reino de los cielos. Es en este mundo y no en otro que debe hacerse presente el reino de los cielos. El mundo, entonces, no es un lugar para sufrir y condolerse como si se viviera en un luto eterno. La ética de trabajo, de disciplina y de austeridad que impuso Calvino en Ginebra se volvió un blanco de razonables críticas a su ética protestante. Y seguramente que ustedes han escuchado o leído alguna vez precisamente el libro más crítico al respecto es un texto de Max Weber. Un texto que con justa razón ve en las políticas calvinianas el fundamento del capitalismo. Sin embargo, la lectura de Max Weber aún es sesgada respecto del reformador, pues no le permite ver que en una teología de lo suficiente, que es la que propone Calvino, el ser humano solo debe poseer lo que le sea suficiente. Ese es el centro de la teología de Calvino. En esa teología, y es que Max Weber no era teólogo, era sociólogo, Calvino se convierte de alguna manera en el más fuerte profeta de la era industrial, porque él no propone el trabajo como medio para la acumulación, sino el trabajo como la responsabilidad de cumplir con el sentido de la vida dada por Dios en el Génesis. El ser humano está en el mundo para cuidar y labrar la tierra, nada más. Lo que Weber no alcanza a apreciar en la teología de Calvino es que el capitalismo resulta justamente aquello que combatía Calvino: el individualismo y la eliminación del control de Dios sobre los bienes del mundo. Porque para Calvino todo le pertenece a Dios, todo, absolutamente todo. Y si todo es de Dios, no hay nada que realmente le pertenezca a los seres humanos. Esta lógica ha permitido que hasta el día de hoy prácticamente no exista mendicidad en Ginebra, o en Ámsterdam, o en Escocia. Edimburgo, pues, como ciudad, que son ciudades emblemáticamente calvinianas. El ser humano debe subsistir con lo que sea suficiente. La teología de lo suficiente. Si nos movemos otra vez del lugar geográfico y de momento, un siglo después, y nos vamos hacia Inglaterra, donde no hay necesariamente un protestantismo, sino que hay una iglesia autónoma de Roma, gracias a los avatares de Enrique VIII. Hay un movimiento de reforma de la iglesia de Inglaterra. Bueno, voy a hacer aquí una acotación, pero en Estados Unidos oficialmente protestantes y hay pordioseros, por supuesto, es donde existe la mayor cantidad de mendigos en el mundo, pero ojo, en Estados Unidos, el protestantismo que se desarrolló fue principalmente el protestantismo puritano. Eso podemos hablar de ello en otro momento, porque tenían un perfil, sobre todo, colonialista. Entonces, obviamente,
que una apuesta colonialista va a generar miles de pobres, miles, ¿no? Porque es una apuesta social también. Pero quiero hablarles de Juan Wesley y el metodismo, porque yo creo que ahí llega al clímax el pensamiento social del cristianismo protestante. Pero quiero ir, como dijo el hermano Jack, vamos por partes. Juan Wesley, en su prefacio a una colección de himnos que él compuso junto con su hermano Carlos Wesley, subraya el sentido que encuentra en la religión, en el cristianismo. O sea, señala ese sentido. Voy a citar, dice: el Evangelio de Cristo no conoce otra clase de religión, sino una religión social, no otra santidad, sino santidad social. La fe que trabaja por el amor es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la perfección cristiana. Esto a mí me parece maravilloso. Miren, yo no soy metodista, yo no soy wesleyano. Ajá. Pero visto desde un lugar no metodista, para mí esto es, o sea, yo lo firmo y lo acepto. Ajá. No hay otra religión si no es social y no hay otra fe si no es social. Eso es importantísimo. Dice, no hay otra santidad sino la santidad social. Lejos de una concepción más mística y solitaria de la fe, para Wesley, el Evangelio requiere mostrarse con obras que correspondan al amor de Dios y a la fe del creyente. Con esto, Wesley une y trata de dar balance a las líneas que aparentemente chocan entre las tradiciones protestantes y católicas. No se olviden que Wesley era anglicano, nunca dejó de serlo. Y la tradición anglicana dice una cosa, tiene un eslogan también, se los digo. La iglesia anglicana es protestante, pero no evangelista. Católica, pero no romana. Y Wesley nunca dejó de ser anglicano. Protestante y católico, ¿no? En ese sentido. Y entonces él logra hacer un equilibrio entre la fe y las obras. Su pensamiento va a tener este aporte al pensamiento cristiano, un equilibrio entre la fe dada por la gracia de Dios y las obras como resultado del amor del ser humano, del creyente. Si bien Wesley presenta la salvación en términos de fe individual, en todo momento remarca la necesidad de la amor, de reducir su fe en obras de favor al prójimo. La religión cristiana no es cuestión abstracta ni individualista. La fe cristiana es social y terrena para Wesley. Se vive en el presente y se manifiesta en obras. Tener fe no es cuestión de pensar, sino de hacer. No es cuestión de creer, sino de realizar. Para Wesley, somos cristianos no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Así surge la teología del amor de Wesley. El centro de esta teología wesleyana, la teología del amor, la cual se vive bajo la santidad como desarrollo de la salvación. El pecado, marca distintiva de quien no se ha acercado a Dios, ya no mora en el corazón del creyente, pues, porque deja su lugar al amor. Hacer el bien ya no es una obligación, es solo una consecuencia natural de la presencia de Dios en la vida del ser humano. En el cristiano,
las buenas obras son genuinas, ya que son movidas por el amor de Dios. No se trata de decir solo que se ha creído correctamente, o sea, que dogmáticamente se ha afirmado la fe como conocimiento. Tampoco de realizar acciones correctas, sino que se trata de una transformación radical del corazón purificado a través del arrepentimiento genuino y por el amor a Dios y al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso hoy esta tradición wesleyana, marcada en las iglesias metodistas, hablan de que la santidad debe alcanzarse por todos los creyentes en este mundo, no solo para unos cuantos, para todas y para todos. Y esa santidad es social. A partir de ese momento, cuando podemos tener estas 3 o 4 ramas del pensamiento, sobre todo protestante, de lo que es el ser social, viene ya en el siglo XIX, muy cercano al tiempo, de cuando surge en forma más puntual y asertiva la doctrina de la Iglesia, ¿no? Un movimiento ecuménico al que llamamos movimiento ecuménico moderno. Y es encabezado sobre todo por líderes metodistas y calvinistas, también algunos luteranos. Ajá. Ese movimiento ecuménico que no intenta, ama ya es lo que quieras de San Agustín, claro, por supuesto, sí, Concepción. Esa es una apuesta ética fundamental. El movimiento ecuménico moderno surge sobre todo en Inglaterra y en los países escandinavos. Después baja por Europa hasta Suiza. Y no intenta que el ecumenismo sea una fuerza centrípeta, es decir, que todos los cristianos vengan al seno de una sola iglesia, sino que más bien es un ecumenismo de fuerza centrífuga, ¿no? Que del corazón de los creyentes, sea el lugar donde sea ese centro, salga hacia el mundo. Y esa va a ser la apuesta social, ¿no? Una fuerza centrífuga y no una fuerza centrípeta. Sí me explico con esto de las fuerzas, ¿no? Hablando de un poco de física. No vengan al seno de la iglesia para ser ecuménicos. No, no. Salgamos de nuestras iglesias, ¿no? Para ser ecuménicos. Y la mejor forma de salir de nuestras entrañas o de las entrañas de nuestras iglesias es la acción social. Porque comparte valores con aquellos con los que se ha tenido distancia desde hace mucho tiempo. Por eso en el movimiento ecuménico moderno se encuentran no solo los distintos protestantismos, sino que en un kairos, es decir, en un tiempo especial de Dios, se encuentra con una iglesia católico romana dispuesta al ayornamiento. ¿Saben a qué me refiero con esto, no? A abrir las ventanas, ¿no? Eso que hablaba Juan 23. Por eso digo que fue un momento cairológico que se desarrolla este movimiento ecuménico moderno desde el protestantismo, porque va a empatar perfectamente con lo que ya venía trabajando la iglesia, la iglesia de Roma, como apuesta de pensamiento social, y se fortalece en el pontificado de Juan 23, con esta propuesta de ayornamiento. Y se puede empezar a caminar juntos. Y por eso hoy día en muchos países ustedes van a encontrar lugares como YMCA. Digo, México no es el mejor ejemplo de lo que es la Y, porque acá es otra cosa, acá es como un club social con universidad, etc. En el resto del mundo YMCA funciona
funciona diferente, porque es parte de esta apuesta social en el mundo. Su fundador, John Mott, fue un metodista ecuménico, altamente ecuménico, premio Nobel de la Paz, que no solo fundó YMCA, sino YWCA, es decir, la Asociación Cristiana de Mujeres, y fundó también WSCF, que es la World Student Christian Federation, la Federación de Estudiantes Universitarios Cristianos. Todos esos eran engranajes de este movimiento ecuménico que quería salir de las iglesias protestantes y encontrarse con otros cristianos en el mundo para hacer lo que los ortodoxos llaman la liturgia después de la liturgia. El servicio al laos, el servicio de paz, de reconciliación, de justicia, de amor, como decía Wesley, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, el camino no fue fácil. El camino no fue fácil porque vinieron 2 guerras mundiales justo en este momento. Pero después de la segunda, este movimiento ecuménico toma como impronta la construcción de la paz, la reconstrucción del mundo en paz. Y entonces hacen que surja el Consejo Mundial de Iglesias, un espacio de diálogo y de encuentro entre todas las tradiciones cristianas, todos los protestantismos, la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas, reunidas ahí, por fin, no para poner en la mesa sus doctrinas y disputarlas, sino para encontrar en la mesa espacios de diálogo, espacios de reconciliación y sobre todo de cooperación hacia la construcción de un mundo que necesita sí reconstruirse a través de medios de paz. Y entonces el Consejo Mundial de Iglesias despacha desde esos años en Ginebra, Suiza, siendo un espacio para ese encuentro, para poder de alguna manera construir otro mundo donde la paz y la justicia se alcancen y se besen, como era el ideal del libro de los Salmos, el Salterio. Así que bueno, esta recorrida histórica para mí era fundamental. No crean que yo quiero hablar bien del protestantismo, no era el fin en esta exposición. El fin principal es tratar de rescatar cómo la apuesta de una sociedad mejor en el mundo es una impronta de la religión cristiana, independientemente del apellido que esa tradición cristiana lleve. Yo les hablo desde lo que más conozco, ¿no? Soy protestante, disculpen ustedes, pero es importante que nos vayamos reconociendo, que vayamos viendo que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. La teología del amor, la teología de lo suficiente, la liturgia como espacio del laos, la eclesía como la asamblea del laos, es una cuestión que nos une y que se estructura en este pensamiento social de la iglesia, en esta práctica de una sociedad mejor. Yo esperaba no echarme un speech tan largo, porque nos quedan nomás 5 minutos. Ustedes sabrán disculpar, pero bueno, no sé si esto sirve o cumple las expectativas. Ustedes sabrán mejor que yo, y en todo caso, aprovechemos estos minutos que nos quedan para poder charlar. Perdón por lo largo del speech, pero bueno. Hablen ahora o callen. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, aquellos que tengan alguna pregunta pueden en este momento prender su micrófono y realizarla sin mayor problema. Ay, Dan, sé que te faltan 5 minutos y a lo mejor es mucho pedir, pero
no existe, o bueno, hay algo llamado como el cristianismo social de Walter Rauschenbach, y que es en el que se basó Martin Luther King. No sé si nos pudieras contar algo de todo eso. Sí, por eso les decía que yo traté de hacer un ejercicio de interpretación, porque lo que se llama en un lado de una manera, en otro lado se llama de otra. Martin Luther King era pastor bautista. El movimiento bautista, así como el movimiento menonita o como los movimientos cuáqueros, vienen de lo que se llamó la reforma radical, esa de Münzer. Ajá. Que primero era una apuesta incluso violenta por las armas. Quizá ahí lo que no tome tiempo fuera para tratar de reconstruir históricamente cómo fue que cambió esto, precisamente en razón de la revuelta de los campesinos de Chicago. Ajá. La apuesta del movimiento de reforma radical cambió 180 grados. Dijeron, ahora nosotros no podemos ser violentos, tenemos que ir por la vía de la paz. Y ahí surgen los movimientos de paz, es decir, la iglesia menonita, la iglesia cuáquera, que son iglesias protestantes de paz, también algunos bautistas. Martin Luther King representa precisamente el más rancio o sea, es un rancio representante de estos movimientos de paz de la reforma radical. El que no sean violentos no quería decir que no tuvieran una fe activa en lo social, sino que es una apuesta no violenta activa. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Lucía. No sé si alguien más quisiera realizar alguna pregunta. Aprovechando literalmente los últimos segundos, los últimos minutos. Yo nada más quisiera, Dan, agradecerte aquel artículo que escribiste para Signo de los Tiempos en conmemoración de los 500 años de la Reforma, en el que también tú nos hacías ver lo que representa Monseñor Romero para la Iglesia Anglicana. Me parece que también es una oportunidad de ecumenismo, ¿no? Esta figura de Romero y cómo la ha asumido la Iglesia Anglicana y seguro que otras iglesias. No sé si tú quisieras comentar esto, porque por lo menos para mí en ese momento fue todo un descubrimiento. Muchas gracias, Dan. Claro. La Iglesia Anglicana, ustedes saben que el centro de la religiosidad anglicana está en el centro de Londres, en la famosa catedral de Westminster. Y en la catedral de Westminster siempre han dejado espacio para colocar las efigies, las representaciones de los santos más importantes del anglicanismo. Para ellos es muy importante recordar a los santos y santas que dan ejemplo de vida cristiana. Pero no solo los santos del pasado, los santos del presente. Entonces, dentro de... Es muy bonito la fachada del lado oeste de la Catedral de Westminster tiene santos y santas del siglo XX y es hermoso ver al lado de Dietrich Bonhoeffer, que fue un mártir del nazismo alemán, un pastor luterano de Alemania. Es que no quiero decir pastor alemán, pero Dietrich Bonhoeffer está ahí siendo luterano. Está Martin Luther King como santo anglicano, siendo pastor bautista. Y el tercer santo es Monseñor Romero, que es reivindicado como santo desde hace muchos años. Casi desde el año de su fallecimiento lo pusieron en los altares anglicanos.
es maravilloso. Y bueno, uno que le gusta la teología y le gusta la historia, para mí fue conmovedor ver esas tres imágenes juntas, ¿no? Bonhoeffer, Martin Luther King y Monseñor Romero, ahí en los altares anglicanos. Es de verdad un ejercicio de ecumenismo impresionante, ejemplar, pero que nos habla también de esto, del pensamiento social cristiano como santidad social, decíamos. Gracias, Dan. Gracias, Gerardo, por recordar eso, me hiciste emocionar. Pues bueno, en verdad, muchísimas gracias, doctor Dan, por esta magistral síntesis de contenido. Sin duda, todos y cada uno de nosotros ha sido sumamente valioso para nosotros. En verdad, muchísimas gracias por su participación. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, entonces no me queda más que agradecerle nuevamente, doctor Dan González. Al contrario, el agradecido hasta las entrañas soy yo, de verdad. Muchas gracias. Nosotros también, Dan, muchísimas gracias. Y agradecer la presencia de todos, de todas, cada una de ustedes. Dios mediante, nos vemos el día de mañana, ahora sí, a esta misma hora, por este mismo canal, para discutir en esta ocasión sobre la crisis medioambiental. En verdad, muchísimas gracias, que pasen buena noche y nos vemos Dios mediante mañana. Hasta mañana. Gracias, Buenas noches. Gracias, buenas